All right. Hey, everybody. We are 5 minutes past the hour, so I think we're going to go ahead and get started. Ya vamos a empezar, ya han pasado unos 6 minutos después de la hora de inicio y vamos entonces a empezar con el contenido. So let's just dive right into it. I trust that everybody received the handout, I guess, or the supporting material that we're going to go over today. ¿Todo el mundo recibió el material que se les envió por correo ayer de lo que vamos a hablar hoy? Sí. Sí, All correcto. right. Muy bien. I'm going to share it here on the screen, so just give me a second while I work through that. Matt va a compartir la pantalla para que puedan ver lo que vamos a hablar hoy. Bueno, está bien. Es que nunca me dijiste que iba a ser virtual. Ustedes que me dijeran si quién iba a ser virtual para yo poder mandar el link. Okay. Dame unos minutos porque ya empezamos. Vamos a ver. We still have a few folks experiencing technical difficulties, so just bear with me since since Sumi is predisposed and. Dame un momentito que le voy a enviar el link a alguien que me está confirmando ahorita mismo que va a atender virtualmente. Listo. Okay, so our discussion is going to cover just some basics of employment law in the United States and kind of how that might have an implication in your businesses. Hoy vamos a discutir entonces temas básicos de lo que es la ley de empleo en los Estados Unidos y que tiene pues implicaciones en lo que es la operación de su negocio. Okay, I have tried to pull together what I think are the most relevant topics to the operation of your business, but if there's anything that you guys are unclear about or that anything further that you'd like to understand, that this is better if it's an interactive discussion than if it's just me talking. Yo puse un material de lo que pensé que era lo más relevante sobre la operación de su negocio, pero si hay algo específico de lo que ustedes quieran preguntar o discutir, esto no es nada más una conversación de mí hablando, es más bien algo en dos direcciones en las que ustedes pueden compartir o preguntar o hablar e indagar de lo que necesiten saber también. Okay, so if you guys have any questions, please stop us, and we would be more than happy to try to dive deeper there. Si tienen preguntas, por favor, deténganos y entonces haremos lo posible por responderlas. Okay. So the first thing that I just want to make clear is that I pulled this together based on kind of my experience working in sort of various organizations in the U.S. over the years. But I'm not an attorney or a tax accountant, and so definitely, defer to those people and for any advice that you need. This is that. Those are the best people to get a sort of official recommendations from. Esta información es recabada de los años que tengo de experiencia. Sin embargo, no soy ni abogado ni contador. Por ende, no necesariamente yo soy el experto en la materia. Para eso están esas personas que son las expertas. Diríjanse a ellos en caso de necesitar mayor detalle. Okay. So the first topic that I thought would be really interesting to share a perspective on is the classification of an employee as a 1099 subcontractor versus a W-2 employee. El primer tópico del que vamos a hablar es lo que se refiere a un empleado bajo la figura 1099 a uno bajo la figura W2. Before I dive into the how you make that determination here, I would like to just do a quick survey with the folks on the phone to see how many individuals on the phone have
currently have employees in their business. Antes de empezar, me gustaría saber con ustedes cuántos de ustedes tienen empleados en su negocio. Hola Sumi, ¿cómo estás? Soy Carla. Nosotros tenemos dos empleados ahorita. Dos empleados. Ujú, Muy ok. bien, Carla. Hi Matt, good morning. Good morning. Oh. Thank you for joining. Nice to see you. ¿Alguien más tiene empleados Morning. que está en la llamada? Buenos días. Morning. ¿Quién habla? Ahorita iba a preguntar que yo muy pronto voy a tener empleados. Oh, okay. Sandra is going to hire someone soon. Okay, Very soon. that great timing then to learn about this distinction. ¿Alguien Bueno, sí, buenos días. Nosotros también tenemos 2 empleados por ahora. Okay. Mariela de Hatton, please. Okay. Okay. Buenos días. Buenos días. Nosotros tenemos 4 empleados ahorita actualmente. Alejandra. Four. Okay. tiene Hi, cuatro. Alejandra. Nice to see you. Alejandra Matt te saludó. Dijo que es bueno escucharte o verte. Buenos días, buenos días. Dos. Okay. Well, that just gives me a little bit of a good feel. If anybody else would like to share, go ahead. But I will say this is a really important distinction. The distinction between a 1099 subcontractor and a W-2 employee is important in the sense that it has big implications, primarily to money. Es importante entender la distinción entre lo que es un empleado bajo la figura W2 o 1099, porque una de las principales implicaciones es el tema del dinero. Okay. So the first question is, who determines whether an employee is 1099 or W-2? La primera pregunta sería, ¿quién determina quién es un empleado bajo la figura 1099 o W2? The short answer is that you, as the owner of your business, are responsible for determining that, but the rules of whether someone is a 1099 or a W-2, an independent contractor or an employee, are defined by the Internal Revenue Service, the IRS. Bueno, en principio, el dueño de la empresa, o sea, ustedes son los responsables de determinar si van a tener un empleado bajo la figura 1099 o W2. Pero la normativa bajo la cual ustedes se van a regir la establece el IRS. Okay, so the IRS publishes guidelines and rules as to what defines a relationship between two companies from a financial perspective, and the primary implication of the difference is taxes. El IRS entonces publica una serie de guías o reglas que son las que definen quién es un empleado 1099 o W2. Una de las principales normas o implicaciones tiene que ver con los impuestos. So, what does the IRS say about when an employee can be, or how to classify an employee as an independent contractor or as an employee? Entonces, ¿qué dice el IRS de cómo clasificar a un empleado como 1099, que es un contratista independiente, o un empleado tipo W2? The IRS goes through what's called a common law test, and it's published on the IRS website. You're welcome to go look at there. What I'm just going to share right now is primarily taken from the IRS website, but effectively they look at two big things: what is the level of control that you have over the individual. El IRS va sobre algo que se llama Common Law Test, que eso está en la página de ellos, y básicamente la mayor parte de la información que tienen en el material se extrajo de allí. Y ellos toman en cuenta dos cosas importantes. Una de ellas es el tipo de control que ustedes tienen sobre esa persona. Okay.
So control, and the second is the level of independence that the individual that we're talking about, or the employee has. Y luego está el nivel de independencia que tiene esa persona que es empleado de ustedes. So there are 3 categories of control that the IRS looks at. Hay 3 categorías bajo lo que se refiere al control que el IRS estima o establece como norma. The 3 factors are outlined here, and I'm just going to talk through each of them individually. Los 3 factores están en el material que tienen allí y se va a hablar de ellos individualmente. The first is behavioral control. So that is, does the company control or have the right to control what the worker does and how they do their job? So, el primero es el comportamiento. Si la compañía tiene el control o tiene el derecho a controlar lo que el trabajador hace y cómo lo hace en cada función que tiene. So on one extreme is of the spectrum here is a completely independent subcontractor has complete control on their own of how and when and how they perform the work that they're contracted to do. That is an independent contractor. So, en un extremo tenemos al contratista independiente que tiene total control de lo que hace y cómo lo hace. And on the other extreme, a W-2 employee has little to no control of what and how they do perform the work that they've been hired to do. Y en el otro extremo está el empleado W2 que tiene muy poco control de lo que hace y cómo lo hace. So, for example, the first category here is when and where to do the work. So if an employee would be someone who clocks in with a time card, for example, or needs to be at work at 5 p.m. To be on time, versus an independent contractor, much like all of our franchise owners have a sort of a window of time that says a facility needs to be cleaned between 5 p.m. and 8 a.m. the next day. Entonces, en la parte de lo que es cuando eres un empleado, tú tienes un tiempo para estar en un sitio y tienes que marcar horario. Por ejemplo, si tienes que estar a las 5 de la tarde para estar a tiempo. Cuando tú eres un trabajador independiente o un contratista independiente, que son básicamente ustedes, los dueños de franquicia, ustedes no tienen que marcar un horario, sino que tienen una ventana de tiempo para poder establecer el trabajo que van a hacer. How they perform the work is another question. So if the employer is in control of exactly how the work is performed, that would be an employee relationship, versus an independent contractor relationship might be more defined as, hey, here's the outcome that we need to see from the work, but the method in which it's performed is up to you to figure out. Entonces, lo otro importante tomar en cuenta es cómo se hace el trabajo. Si ustedes tienen control sobre lo que esa persona va a hacer y ustedes dan las direcciones de cómo se hace, eso es un empleado bajo la figura W2, a diferencia de un contratista independiente en donde ustedes les dejan saber qué expectativas tienen de lo que se debe cumplir en ese trabajo y la manera como lo haga depende de esa persona, no de ustedes. Okay. Another one is what tools and equipment are used in the performance of the work. Is the worker free to choose that for themselves? If they are, that would be more of an independent contractor relationship. Or if they are not, that would be more of a W-2 type of employee relationship. Lo otro es qué tipo de suministros o herramientas o equipo usa para la operación. El trabajador independiente es un trabajador que escoge las herramientas que usa, el equipo que usa, o a diferencia de un empleado bajo la figura W2, ustedes son los que le suministran el material o el equipo, son los que le dicen qué material equipo debe usar. Okay. Any questions on behavioral control? ¿Alguna pregunta sobre lo que es la parte de comportamiento, el control de comportamiento? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo.
Dígame. Se cumple en el control del comportamiento, se cumplen unas cosas, pero otras no. Por ejemplo, puede que los horarios no sean tan fijos, pero sí yo le doy cuáles son sus materiales de trabajo. Entonces, ahí, ¿qué figura sería? In the case of the behavioral, for her, in her case, applies two different things. The employee have a time frame to be at the facility, but she provides the equipment and the tools and the chemicals. So Mhm. for her, it will apply like a 1099 or a W-2, even though two of those is not exactly the way that they. It's a great question, and I'm gonna refrain from answering it directly. Mhm. That's your call. But it's a great example of why of how this can be a little bit complicated. Bueno, es una pregunta buena, pero precisamente es una pregunta en la que él te dejaría que tú respondieras cómo lo quieres considerar, porque por eso es que es un tema un poquito complicado. Right. But for example, so there's a wide spectrum here. I would say what you should know is that just because you teach someone, like for example, how the work is performed, you can train an independent contractor on how to perform the work, for example, to comply with Stratus brand standards and to provide the quality of service that you expect from them. You are free to train people that are independent contractors to do things the way that you would like them to be done. Tú puedes, es totalmente válido enseñar o entrenar a el contratista independiente en el trabajo que debe hacer, porque tú lo que le estás enseñando es cómo son los estándares que tú quieres que cumpla, por ejemplo, en este caso de Stratus, para que pueda hacer el trabajo. Está bien que aunque sea un contratista independiente, tú le enseñes en cómo quieres tú que se haga el trabajo. But something that would be more like an employee relationship might be if you have a supervisor, for example, physically there while the service is being performed, instructing them on do this, do that, do this, do that, and instructing when and how they do what they're doing. Es diferente a cuando tú tienes a una persona y hay alguien que está allí con esa persona diciéndole cómo hacer el trabajo o qué tienes que hacer o haz esto o haz lo otro. Allí esa persona está siendo monitoreada por alguien más que le está diciendo cómo hacer su trabajo. Allí es donde es un empleado W2. Yo por lo menos soy un empleado, le pagué con 10.99, pero yo puse los suministros y yo le enseñé cómo hacer el servicio y todo. Y ya después de ahí, claro, él se encargó, pero él tenía su horario de entrada y yo le pagué con 10.99. Okay. Eso no hay ningún... She had a person that she provided the chemicals, she gave her the training and everything, but this person had a schedule to fulfill. I mean, this person have a time to be in some place and then a time to leave. So that will apply as a 1099 or W-2. Let's look at the rest of the qualifications to Vamos a have a mirar el more resto de holistic- las calificaciones para poder tener una idea un poquito más clara de cómo pudiese ser. Okay. So the first is the behavioral stuff, how and what job is performed and how it's performed. O sea, lo primero es el comportamiento, o sea, qué tipo de trabajo se hace y cómo lo hace. Okay. El control que tiene sobre ese trabajo. The second is financial control and independence. Lo segundo es la parte financiera o la independencia en la parte financiera. So the question in that case is, are the business aspects of the worker's job controlled by the payer? So that means it's effectively who pays for what. Entonces, en esa parte lo importante es todos los gastos, todo lo relacionado con los pagos que se hacen al empleado, al trabajador, corren por cuenta de quien contrata el servicio o algunos corren por cuenta de él. Okay. So things like how the worker is paid. So in our industry, for example, whether the worker is paid hourly or for the job. Cosas como también cómo se le paga al trabajador, ¿se le paga por hora o se le paga por el trabajo?
who provides tools and supplies, chemicals, things like that. ¿Quién provee los químicos, los equipos, cosas así para hacer el trabajo? How expenses are reimbursed. So whether it's, I guess I don't know what that would be in our business, whether it's O si tienen algún reembolso que hacer de algo. Pero eso no aplica tanto en nuestra operación. Pero digamos que si alguno de ellos tiene que comprar algo para el negocio, si se le hace un reembolso o no. So in that situation, you might be, it would be wise to consider, like, if you ever did come under scrutiny by the IRS in terms of how you're paying your employees, you would be better suited if you had a fixed amount that you were paying an employee for the time that they were performing the job rather than an hourly pay. Si en algún momento el IRS no que te investiga, sino que quiere saber más de lo que es tu operación, es más conveniente que tengas un monto fijo que le pagas a alguien en lugar de pagarle por hora. Okay. Okay. And then the last one is, so that one's a little bit simpler. The last one is the type of relationship, which can be a little bit more complicated. La última es un poco, pudiese ser un poco más complicada, que tiene que ver con el tipo de relación que tienes con esa persona. So how your actual relationship works with the individual. So for example, if you have employee benefits, things like health insurance, paid time off, a pension, or some type of retirement plan or something like that, those are benefits that are typical of an employee-employer relationship, which would be more of a W-2 relationship. Si en tu relación con esa persona tienes contrato firmado, tienes beneficios, tienes pago de tiempo extra o pago de días como de vacaciones, o tienes seguro, o tienes un seguro de retiro o cosas como 401k, eso es más que una relación entre empleado y empleador, que es básicamente W2. Another example is a written contract. Do you have an employment agreement with the individual, or do you have sort of a subcontract agreement in place? And what is the structure of that agreement will make a difference in how that individual is perceived. También hay una diferencia en si tienes un contrato escrito entre un empleado y un empleador, o si tienes un contrato de subcontratista. Eso también define la relación que tienes con esa persona. And another big one is the sort of the size of the relationship. So for example, if an individual if what your work with the individual does is not the only thing that they do. So if their work, if your relationship with them is their whole livelihood, and that would be, or do they have the ability to go out and work independently with somebody else? Okay. También la relación, el tamaño de la relación que tengas con la persona va a depender de si tú, por ejemplo, o si esa persona solo puede trabajar con ustedes, tiene exclusividad de trabajar con ustedes, o si esa persona es independiente de trabajar también con otros, no solamente con ustedes. Okay, so in that case, an example might be like if you have, I'll just make stuff up here, but like let's say you have a client where you have an employee there for 8 hours a day, 5 days a week. That relationship, it would be very difficult to argue to the IRS that is an independent contractor relationship. Si ustedes tienen, por ejemplo, un cliente y hay un empleado que trabaja con ese cliente del cual ustedes tienen una cuenta, y el empleado trabaja 8 horas al día, 5 días a la semana, es muy difícil debatir con el IRS de que esa persona es un contratista independiente. Okay. However, if you have an employee that's covering an account, 8 hours a day, 3 days a week, or 2 days a week, or 2 hours a day, 5 days a week, or something like that, that's not a full-time 40 to 50 hour a week position, that would be a much easier
conversation to have. Si por el caso contrario tienen una persona que trabaja 8 horas, pero está un día o 2 días o 3 días, o son 5 días, pero son 2 horas cada día, eso es menos considerado como una relación directa de trabajo W2 porque básicamente la persona no cumple un full time, trabajo completo en la semana. Y entonces por eso es más fácil tener esa conversación con el IRS. Okay, so those are the 3 categories. It's again, it's not there's no crystal clear definition of what is what, but it's those are the 3 factors that the IRS will use to determine what the classification of the individual is. Esas son básicamente las 3 implicaciones que la IRS toma en cuenta. No es que esto es blanco y negro, sino que ustedes van a determinar bajo estas regulaciones que la IRS tiene y según lo que ellos toman en cuenta para establecer una relación de trabajo entre una persona que es o 1099 o W2. Questions? ¿Alguna pregunta? No, o sea, me estás diciendo que ya entendí. Pues sí. I have a question. Yeah. The IRS take into consideration these 3 topics, or the person can fulfill 2 or 3, or it has to be the 3 all together, combined? The IRS would come in and they would use these criteria to make an assessment. As you can tell from the criteria, these things are all, some of them are independent, right? So Yes. how you supervise the people is different than how you pay them, is different than what your contract is. So there's a variety of factors that would go into consideration. Okay. And so the way that I think about it is that it's a spectrum. It's a spectrum. I don't know how to translate that. It's a range. And A on range. one side is a contractor, on one side is a W-2 employee, and everything is somewhere in the middle. And which one are you closer to is Oh, okay. Okay. what that determination is probably going to be. Ok. El IRS no es que va a tomar en cuenta un tópico más que el otro para determinar la relación que ustedes van a tener con un empleado. Es más o menos como que ellos van a tener 2 extremos y en ese rango, todo lo que está en el medio, que la persona cumpla o no cumpla dentro de lo que son estos parámetros, hacia el lado en el que ustedes estén más cerca, bien sea 1099 o W2, es hacia donde se va a inclinar el IRS a establecer la relación que ustedes tienen con esta persona. ¿Se entendió eso? A las personas que están en línea, ¿entendieron? ¿Me pudieras repetir, por favor? Sí. Sí. Que realmente, o sea, digamos, la pregunta que yo tengo, discúlpame, que entré Sí. un poco tarde, tuve problemas con el computador, pero bueno, yo más o menos sé esto. Cuando tú tienes empleados, a esos empleados hay que hacerles un 1099 o no es necesario, solamente nosotros como franquiciadores lo tenemos que hacer. Eso va a depender de la relación que tengas con la persona. Que eso fue lo que acabamos de explicar. El IRS toma en cuenta 3 factores para establecer si esa persona tiene una relación contigo de 1099 o W2. Tú tomas en cuenta esos factores para tú mismo determinar la relación que tú vas a tener con ese empleado. Y en base a eso, tú le tienes que elaborar una 1099. Porque así como tú declaras impuestos, el empleado declara impuestos. Ah, ok. Okay. ¿Alguien más? Okay. Well, the last thing that I'll just say about this is that if you guys have questions about this, I'm happy to elaborate on this further. The reality is that in my opinion, anyways, in our business, there's probably some of each. You know, there's probably not a one clean answer
for everybody across the board. It really depends on the account, on the individual, and on the situation. And so we would be happy to share our opinions about that if you'd like to. Si en algún momento alguien quiere ahondar un poquito más en este tema, Matt está más que dispuesto a tratar de ayudarle, porque no hay una respuesta clara para todos al mismo tiempo. Cada caso es diferente, cada cuenta es diferente, cada situación de cada franquiciado es distinta. Pero si necesitan algún tipo de clarificación tal vez para cada caso o para sus casos, pueden hacerles saber. But let me just give you an example of where this might matter or what the implications are. Entonces, le voy a dar un ejemplo de las implicaciones que esto pudiese tener. If an individual is a W-2 employee, okay, you as their employer are required by federal law to withhold what are called FICA taxes. So it's Social Security, Medicare, and also federal income taxes from their pay. Si ustedes tienen una persona que está bajo la figura W2, ustedes como empleadores están obligados a retenerle los impuestos que aplica la ley. Seguro Social, Federal Tax Income, which one is the other one? Social Security, Social Medicare. Security Oh, and Medicare. y Medicare. Yep. So the way that would work is if someone is a W-2 employee, there's a 15.3% tax that the federal government levies for Social Security and Medicare. Half of that is the responsibility of the employee, and the other half is the responsibility of you as the employer. Entonces, en ese caso, el IRS establece un 15.3% que se refiere a ese impuesto y es lo que se retiene. La mitad de eso es la que ponen ustedes como empleadores y la otra mitad la pone el empleado. Now, if you have a case where for whatever reason the IRS were to audit your business and they were to determine that you had classified somebody as a 1099 employee rather when they should have been a W-2 employee, they would say that you are responsible to pay back taxes for that individual. Si en algún caso el IRS investiga su empresa y determina que ustedes tenían un empleado que debía ser W2 y ustedes lo manejaron como 1099, ustedes estarán obligados a pagar, se llama con retroactivo, o sea, pagar todo el dinero en base a los impuestos que debieron haber puesto para ese empleado. So obviously nobody wants to do that. Entonces, obviamente nadie quiere hacer eso. Okay. So it is important to get right ahead of time. Es importante entonces que todo el mundo entienda esta parte. Okay. If there are systems that make it pretty simple to manage, if you are in the situation where you have a W-2 employee, there are pretty cost-effective payroll systems out there that will automate the majority of this for you, where they will withhold the taxes, they will issue pay stubs, they will issue W-2s to your employees at the end of the year. They will make and pay the federal taxes on your behalf. So you sort of connect it to your bank account and they'll sort of withhold the taxes and then deposit them with the IRS and things like that are pretty hands off. Sí, en el caso de que ustedes tengan un empleado W2, hay sistemas actualmente que hacen este proceso más fácil. Hay sistemas que existen, que son sistemas de nómina, que ayudan a que todo este proceso se haga automáticamente. El sistema elabora las W2, el sistema retiene los impuestos, los saca de sus cuentas automáticamente y lo pasa al IRS, deduce todo lo que tiene que deducir, elabora los recibos de pago y todo eso se hace automático. Ustedes básicamente no tienen que preocuparse por esa parte usando este tipo de sistemas. Okay. So if anybody ever gets to the point where they're in that situation, I would be happy to help you, or at least help you evaluate payroll systems or whatever so that you can. Si en algún momento alguno está en este tipo de situación, Matt puede decirles qué tipo de sistemas puede usar o puede recomendarles algunos sistemas y ayudarles a decidir en base a eso cuál puede ser más beneficioso para ustedes. Eduardo tiene una pregunta. Yes, Eddie. Eduardo. Ok. Sí, bueno,
Lo que pasa es que estoy ahí un poco confundido. He said, Cómo haces tú para determinar si un empleado es viable para un W2 o para el 1099 o qué tamaño tengo que tener yo como franquiciador? ¿Hay alguna clase de tamaño? Es decir, cuando yo esté generando cierta cantidad de ingresos y tengo un empleado permanente, digamos, en una cuenta, ¿cómo hago para determinar si pongo a la persona en W2 o en 1099? Yo sé que me dijiste que la relación, ay no, pero legalmente, ¿cómo yo puedo determinar eso? he's asking about the previous information that we just did. Mhm. Apparently, he came late, so he just Sure. listened to this type of relationship. Yeah. He also is asking if he needs to have a certain size of their business in order to have an employee like in a W-2 or 1099. Is there any size or monthly billing that he needs to have in order to have an employee, or is not necessary? No, that's your call. It's really your ability to do the work in your No, no business. necesitas tener un tamaño de franquicia especial o una facturación mensual especial para tener un empleado. Eso lo decides tú. Con respecto a tu otra pregunta, hay 3 factores que ya discutimos hace poquito, que son los que te ayudan a determinar cómo saber si la persona que tú tienes es un empleado de W2 o 1099 para el IRS. No Ok. sé si alguien de los que está acá puede darle más o menos un resumen a Edward de cuáles son esos 3 factores que ayudan a Sí, la IRS a determinar eso. sí, yo tengo aquí el papel, los documentos que tú nos enviaste. Ok. Eso yo lo puedo profundizar un poco más. Solamente Sí, quería tener como un básicamente es concepto general. el control que tú tengas sobre el empleado y la parte financiera, o sea, quién paga qué. Ok, Es básicamente eso y la relación que tengas con esa persona. ok, Am, ok. de exclusividad o no exclusividad, o si tienes un contrato, si le pagas beneficios, si esa persona puede trabajar con otros y no solamente contigo, si tú controlas lo que esa persona hace todo el tiempo o simplemente le enseñaste a hacer el No, trabajo, pero ya básicamente lo que haces es simplemente monitorear, pero no es que estás allí todo el tiempo. Ese tipo de ok, cosas son las que el IRS toma en cuenta. ok, I got it. Yeah. Thank you. Yeah, anytime. I think the one thing that I will say is that, you know, a big part of business is what I would call risk management. Okay. So I would say the bigger that your business gets from a billing perspective, you know, the higher your risk is of needing to have supporting documentation for the finances of your business. Como un consejo, todo negocio tiene riesgos y en la medida en la que tu negocio sea más grande y tenga mayor facturación, tienes más riesgos y por ende necesitas tener más soportes en referencia a documentación que tú manejas dentro de lo que es la parte financiera. Entonces, si tu negocio es más grande, necesitas tener una mejor organización y mayor documentación a la hora de cualquier cosa. Okay. And it doesn't have, you know, so it's important to, for example, to either have a 1099 or a W-2 to show the expenses that the business is paying, which are a deduction from the revenue that you receive in your business. So, you know, if you get to a certain size, you know, the IRS is not going to believe that you're executing a $50,000 a month cleaning business without, you know, documentation of your expenses. They're going to want to see that to know that it's legitimate. Además de eso, es importante que tú tengas o una 1099 o una W2 para demostrar los gastos que tienes en tu negocio. El IRS no va a creer si tienes un negocio muy grande que genera más o menos $50,000 al mes. El IRS no va a creer que tú no tienes gastos en 1099 o en W2. Entonces, por eso es importante tener la documentación que pruebe eso.
para efectos de auditoría que ellos tengan que hacer. So let's transition a little bit and talk about when a 1099 is required. I think it's safe to say that the vast majority of situations that, at least that I'm aware of, people are paying their employees via a 1099 or as an independent contractor. Ahorita vamos a hablar un poquito de cuándo una 1099 es requerida. Nosotros tenemos entendido que la mayoría de las personas que están acá o que ustedes tienen están bajo la figura de 1099, que es contratista independiente. So if you are paying individuals as independent contractors, it would be in your best interest to file a 1099 if that is if that situation meets the independent contractor criteria. Si ustedes pagan a una persona como contratista independiente, es requerido que le llenen que le generen una 1099. Una vez que hayan definido qué persona va a estar bajo la figura 1099 en su caso. Sumi, Sí. ¿me escuchas? Es Luis Figueroa. Sí, diga. ¿Cómo estás? Mira, claro, yo vengo escuchando el tema, pero yo no sé, lo que pasa es que cuando hiciste la pregunta yo no tenía el micrófono activado, pero Okay. por ejemplo, quería poner mi caso, pues que yo, por ejemplo, tengo personas, casi todos los que yo tengo yo les pago con la 10 y W2 únicamente me la hago a mí porque yo soy como un empleado fijo de la compañía y todos los demás que tengo que son part-time, le hago la 10, ¿ok? Okay, Eso you fue have, lo que me recomendaron, dividirlo all en their dos. employees are Part-time, 1099. The only person that is under W2 is himself because he's Exacto. an employee of your company. Mhm. Okay. That's a really good point, Lewis. Eso es muy buen punto, lo que estás diciendo. Ok. Así lo hago yo. 1099 1099 para contratados part-time y full-time le hago la otra. That's the La way he W. does. 1099 for part-time employees, Mhm. which is the employees that he have, and Yep. W2 for full-time, which is himself. Yep. That's a great way to Sí, do it. es la manera correcta, o es una buena manera de hacerlo. No es que es la única manera, pero es una buena manera de hacerlo. Sí. Para That's no really complicar. Yeah, that's really a tax optimization question. That is, what will happen is if you get to the point where your business, you're gonna have to, when you go through your taxes, you're gonna have to decide to report or you're gonna have to see what the math says on what profitability you have in the business. Okay. Cuando haces tus impuestos, tú vas a llenar la información que te ayuda a determinar la ganancia de tu ingreso. Okay. If you are reporting all of the profitability of the business as income and you are not paying yourself as an employee in the business and you clearly are working in the business, you are at risk of getting audited because you are effectively avoiding payroll taxes. By taking the profitability of the business without having yourself as a W-2 employee, your tax accountant can help you try to optimize that, but effectively the IRS will see that, and that's one of their red flags because you're avoiding a 15% tax on Social Security and Medicare and things like that the government needs to fund. So they will find you. And make you pay your taxes. Sí, tú cuando vas a reportar Yeah, for sure. impuestos, no reportas que de tus ingresos, o sea, tú reportas todo como tu income, como tu ingreso, pero tú no reportas que tienes un ingreso, un empleado por W2 o que tú te pagas como W2 porque tú estás trabajando en tu empresa. El IRS se va a dar cuenta de que tú estás evadiendo pagar el 15% de impuestos. Y el IRS se va a dar cuenta y te va a multar básicamente por no haber pagado los impuestos que debiste haberte pagado como un empleado directo de tu empresa. Now, you do not have to, and this is an accountant question, not in which I'm not, but you have the right in the United States, you have the right to earn a return on your investment.
in your business. Okay, so you do not have to recognize all of the income from your business as a W-2 and pay payroll taxes on it. You have the right to earn a return on your investment, which comes as the profitability of your business, and that is not subject to payroll taxes. That is subject to capital gains tax, which is a different set of the IRS code. But it's a lower tax rate basically. And so, but you do have the right to earn that by federal law. Now, you just can't, it would be unwise to recognize all of your income from the business that way. Ahora, en este país, tú tienes el derecho de tener ganancia o retorno sobre tu inversión. Tú no tienes por qué reportar todos tus ingresos bajo una W2 o 1099 como gastos. Tú tienes el derecho de reportar que tuviste ganancias sobre tu inversión y se expresa a nivel de impuestos bajo otra figura, pero obviamente esto es una pregunta más para sus contadores o las personas que les hacen los impuestos porque son los expertos en esto. Esto entraría bajo otra clasificación cuando tú reportas tu ganancia, pero no tienes que reportar absolutamente todo como gasto. Okay. Any other questions on that before we move on? Otra pregunta antes de que nos movamos hacia la otra parte. Sí, Diga. en lo que hay que un poco confundido. Ujú. O sea, yo como franquiciador, yo me puedo poner como empleado bajo la figura de un W2, yo como franquiciador. He's asking if he, as a franchise owner, can be under W-2 in his company. Yes, you can be a W-2 employee in your own company. Yes. Sí, sí puedes. Okay, I got you. Okay, thank you. Now, okay, so how do you determine? So in either case, whether it's a W-2 or a 1099, I'm gonna skip to the section here about new hire paperwork. I think that there are some things that you're probably gonna want to take care of from a documentation perspective. In the event that you need it, you want to have your bases covered. Okay. Hay cosas que necesitan tener en lo que se refiere a documentación, bien sea que trabajen bajo la figura W2 o 1099 con sus empleados, pero necesitan tener esta documentación en caso de que haya auditorías del IRS. Sumi, y cuando es franquiciado, puedes ponerte como W2, pero ustedes no le dan a uno una 1099. Sí. Eso no. Is there any conflict that we are on the W-2 in our companies, but Stratus provide a 1099 to them? No, it's very normal for a company to issue a 1099 to you. Actually, I have this in here. If there is a criteria for when you are supposed to issue a 1099 to somebody. Hay un criterio para establecer y dar una 1099 a alguien. No genera ningún conflicto porque es totalmente normal que ellos te den una 1099 a ti. Okay. Y yo como empresa me pongo. Tú te pones como tu empleado. Okay. There's no conflict for you in managing your own business. No hay conflicto para ti manejar tu propio negocio y ser tu empleada de tu propio negocio. Okay. The basically how you figure it out is what the IRS calls the form W-9. Okay. Básicamente como tú lo defines es con una planilla W-9. So if you do have independent contractors as a part of your business, you should have them fill out a W-9, okay? Si tienes contratistas independientes en tu empresa, ellos deben llenar una W-9. A W-9 is a way of the contractor. So this is the form where that contractor is telling you, because they're an independent contractor, how or what the structure of their situation is. Now, if they can be, they fill out this document, and then as a part of the document, they need to define whether they are just an individual or a sole proprietor, whether they have an LLC that you're reporting the documentation to. Do you report it to their social security number or their employer identification number? This is them telling you how to do that.
Cuando ellos te llenan la W9, esa es la manera en la que el contratista te dice cómo está estructurado su negocio. Si tienen una LLC, si tienen una corporación, también te dice que ellos reportan bajo cierto número que es o su seguro social o el AIN number, que es el tax ID de la empresa. Ellos son los que te están diciendo a ti de qué manera está estructurada su empresa. Para eso es esa forma. Okay, no, they don't need to have a business entity or anything like that necessarily. You can report it to their social security number here. Ellos no necesitan tener un negocio creado ni siquiera. Para eso ellos te pueden dar su número de social y con eso tú lo reportas. But the way that the way that the tax code works, or the way that the rules work, is that if an individual fills out this W-9 and they pick the individual or sole proprietor box or the partnership box, you should issue them a 1099. Si ellos te seleccionan la cajita que dice sole property o which is the other box? It's a individual or sole proprietor or the partnership box. O partnership, entonces tienes que llenarle una W9. Now, I'm just making sure that that's right. Individual, sole proprietors, or partnerships. Yep. If somebody checks that they're a C corporation or an S corporation, which would be unlikely in your case, but that's them telling you that they have a different legal structure and they're going to report their taxes themselves, and you don't need to issue them a 1099. Si ellos llenan el caso de las casillas que dice corporation o S corporation, que son las que están como en el medio, eso quiere decir que ellos tienen una estructura legal diferente y que ellos reportan sus impuestos ellos mismos. Es decir, que tú no tienes que darles una 1099. Well, I would think that would be Pero ese no, fairly unique. o sea, eso That would be casi rare. nunca aplica para el caso de ustedes porque la mayoría tiene un But for most folks, sole property. they'll be an individual or sole proprietor or a partnership. La mayoría será partnership o sole individual. So if they fill out the form that way, and if you pay them more than $600 over the course of a year, you should file a 1099 for that individual. Si ellos llenan esta forma y te dicen, seleccionan esas casillas de las que acabamos de hablar y además tú le pagaste durante un periodo de un año más de $600, tienes que darle una 1099. Okay. Okay. So any questions on that? ¿Alguna pregunta de esto? Sí. Yo quería preguntar si la persona tiene un ITIN number, eso se puede hacer como si tuviera un Social Security para efecto de la W9. If the person have an ITIN number, ITIN number, that will work the same as if they have a social security number? No, No. I don't think so. It's I'm not an expert in this, but Él no cree, pero no es un experto Okay. en esta parte. so Okay. if someone has a so I believe that work authorization would be in the form of a social security number. Yes. And that's the number that you need to file it as an individual. Now, if someone is an independent contractor, for example, and they have a bit of business, then that's just a form W-9, and you need either an EIN or a social security number. The other thing that I would advise you to do is also have a written contract with that individual. Si la persona tiene permiso de trabajo y Social Security, tú puedes usar el social en la 1099, en la W9. Si la persona es un contratista independiente, tiene su empresa, tú puedes usar el social también, si es que no tiene un EIN number. Lo importante es que tengas un contrato con esa persona. The written contract, you would write the contract with the individual as an independent contractor, right? And so as a part of that written contract, I would highly recommend that you put in some language that says, you know, I recognize that I'm an independent contractor and I'm responsible for my own taxes, and like those things that are the same questions that are up here up above
about who's in control, and it's agreeing to their independence, one, and it's also agreeing to here's how you're going to pay me, here's how those sort of things. You want to put in a written contract with an independent contractor so that you have an actual contract. If you don't have a contract, it would be hard to argue that someone is a contractor. Si tienes un contrato, en ese contrato se sugiere que se coloquen palabras como, para que la persona firme, como que soy un contratista independiente, de esta manera, se me va a pagar de esta manera, para que de cierta forma tú tengas evidencia ante el IRS de que tú le estás pagando a esa persona acorde a lo correcto, porque es un contratista independiente y además hay un contrato entre ustedes que afirma que esa persona es un contratista independiente y es responsable de declarar sus impuestos. ¿Sí se entendió? Ok. En resumen sería que la persona que tiene Social Security le puedo hacer su W9 Sí. y puedo contratar a una compañía que tenga su número, pues, Sí. su EIN. Ahora, Sí. si es un IT number, por lo general no tienen permiso de trabajo, ese no se puede contratar. Eso tendrías que preguntárselo a un contador para estar más seguro. Ok, gracias. Similarly, if you have somebody classified as a W-2 employee, there is some paperwork that you should go through, and specifically, there's a USCIS form I-9 that you need as an employer to document the employment eligibility of your employee. So this form is specifically an immigration status form where you are collecting and verifying documents to ensure that the person is authorized to work. Si tú vas a tener una persona bajo la figura W2, la forma que hay que llenar es la forma I-9, que básicamente es una forma del Departamento de Inmigración que certifica que esa persona es elegible para poder trabajar en los Estados Unidos. Y por ende va a estar dentro de tu nómina. So these forms are fairly self-explanatory. Like this form tells you, the form itself tells you how to complete the form. It gives you lists of acceptable documents. It gives you, it tells you what is and is not acceptable. La forma te dice cómo llenarla. También te dice cuáles son las formas aceptables de documento para considerar a la persona elegible y qué aceptar y qué no aceptar. En ese mismo formato vas a poder ver cómo se llena y qué criterios utiliza este formato o esta figura para que sea aceptable. Okay. Any questions ¿Alguna pregunta? about any of that? Nope. Buenos días, sí, mira. Entonces, para aclarar bien, o sea, si tengo tengo un subcontratado con una W9 en la casilla individual y ellos quieren pagar sus taxes, o sea, yo pago y ellos se encargan de sus taxes, ¿eso está bien? ¿Qué quiere decir con que ellos de todas maneras van a pagar sus taxes? Cuando son contratistas independientes, ellos pagan sus taxes. Tú le das una 1099, tú no le retienes taxes. Pero ellos firmaron una W9. Sí, es que la W9 es para ambos, para bien sea aquellos que son partnership o sole property, Yep. o si llegases a tener a alguien que tiene una corporación, es diferente. Okay. Porque ellos mismos declaran sus impuestos y hacen su declaración con sus formatos. No necesitan dar una 1099. Pero generalmente el caso es que ellos son trabajadores independientes, tienen su LLC y entonces tú debes darle una 1099 siempre y cuando le hayas pagado más de $600 en un periodo de un año. De un año, perfecto. Gracias. Okay. Okay. So that was all I had for 1099 versus W-2. There are some instructions in this form about how to file a 1099. It is, so you're welcome to review that. And if you have any questions, let me know. Ok, eso es todo lo que tiene ahora por en lo que se refiere a 1099. Hay algunas instrucciones de cómo llenar la 1099 y están allí en el material. Si tienen alguna pregunta, pues le dejan saber y él con gusto se las aclara.
Okay. Now, this last section that I just wanted to talk about, I thought might be unique to the United States and that would be worth sharing. I don't know, honestly, if whatever, but other countries' employment laws are, but I sort of selected a few what I would consider important employment laws in the US that it's just as an employer, it would be wise for you to be aware of. La última parte son unos aspectos que consideré importantes a aclarar porque son parte de lo que es la ley acá en Estados Unidos. Él no conoce cómo funcionan las leyes en otros países ni cómo son estos lineamientos, pero acá puso las que son más importantes y que ustedes pues, probablemente necesiten saber en caso de que vayan a contratar a alguien. The first news that's very good is that you live in Florida. And Florida is a very business-friendly state from a financial perspective. La primera buena noticia es que ustedes viven en Florida y Florida es un estado que da muchos beneficios a las empresas. And this is an example of one of the reasons why Florida is a very friendly state for businesses. Y este es un ejemplo de por qué Florida es uno de los estados más amigables para hacer negocios. Florida's employment situation. So Florida is an at-will employment state, which At will. at will means that the employee and the employer, either one, can terminate an employment relationship at any time for any reason without notice for any reason whatsoever. Ok, en este estado es normal que tanto el empleador como el empleado tienen derecho a terminar la relación sin periodo anterior de notificación o sin preaviso en cualquier momento. Cualquiera de los dos puede terminar la relación. Now, that does not mean that you can't be sued by an employee. Eso quiere decir que no pueden ser demandados por un empleado. But it does mean that the laws are written such that there is very little that is the laws are written such that it is at will, and at will means that you have the right as an employer to hire and fire as you see fit without any intervention from the government. Okay. Aunque el empleado quiera demandarlos, las leyes están escritas de manera tal que el empleador tiene el derecho de terminar la relación de trabajo a su voluntad. Es por eso que aunque el empleado haga eso, las leyes van a proteger al empleador en ese sentido. Pero si no tenga ninguna ¿Razón? razón, exacto. Sí. She's asking if it doesn't matter if the employer have a reason or not, they can do that. Yes. That is different probably than where most, at least if you're from Venezuela, I understand it, that is very different than how you experience. Eso es diferente que en cualquier otro sitio y él tiene entendido que, por ejemplo, si eres de Venezuela, eso es muy diferente allá. I don't know about other countries' employment laws, but it's very much, your employer can terminate you as an employee for any reason whatsoever. They don't need a reason. Sí, básicamente acá es así, el empleador te puede sacar sin ningún tipo de razón, sin tener ningún tipo de razón, en cualquier momento. So in this particular instance, you are the employer, so that's good for you. En ese particular, pues tú eres el empleador. De cierta manera, eso es bueno para ti. It's also good for the employee. You have no obligation to a company as an employee, then you are also free to leave for any reason at any time. Y como empleado, tú pues eres libre de irte si no quieres estar más allí, pues te da esa libertad de que no tienes que estar atado a una empresa si tú no lo quieres. Okay. Como empleado. Now, there are a few exceptions to that, and these are federal employment laws where there are protected classes or anti-discrimination laws that do protect certain things and prevent discrimination because of certain reasons. Ahora, hay algunas excepciones y es lo que se llaman las clases protegidas y esto aplica para evitar cualquier tipo de discriminación.
Okay, so that we call these in employment law, they call these protected classes. Okay, so there are various federal laws that protect certain classes from discrimination. Hay varias leyes federales que protegen a ciertas clases o ciertas clases protegidas de la discriminación. I've sort of summarized what those protected classes are in the U.S. Here at the top of the page, but it's effective. The first one is like race, color, nationality. It is illegal to discriminate against somebody for their race, for the color of their skin, and for their nationality, for where they're from. Es ilegal discriminar a alguien por su raza, el color de su piel o de dónde viene. El resumen de las clases protegidas están en la parte de arriba de la hoja, pero una de ellas es esa, la primera que está allí, que es raza, color o nacionalidad. Age La edad. is a unique one. So that I think I at least hear things that make me believe that maybe in other countries that is not how it works. But in the U.S., age is a protected class. You cannot discriminate against somebody based on their age, whether they're old, young, middle-aged, whatever. You cannot make employment decisions based on that alone. Tampoco es legal que tú discrimines a alguien por la edad que tenga, sea muy joven, muy viejo, en la edad media. Tú no puedes basar tu decisión de emplear a alguien por su edad. Religion. You cannot discriminate against different religions. Tampoco por la religión. Sex, male versus female, and other sexual orientations. Tampoco su orientación sexual o su género, bien sea que sea mujer o sea hombre, no puedes basar tu decisión de emplear a alguien por eso. Physical disabilities, so things, think of medical type of things that don't impact someone's ability to do the job. Algunas discapacidades físicas que no impacten a la persona para poder hacer su trabajo. No lo puedes discriminar por eso tampoco. Another one is military status. So if someone is deployed to the military or their spouse is deployed overseas or something enlisted if there's a draft or something like that, you cannot make employment decisions based on that. También si alguien es enlistado en el servicio militar o su esposo o esposa es enlistada en el servicio militar, tampoco puedes basar tu decisión en eso. So I thought I included this list in here because I think it's fun and it would be interesting to see. But the implication of this, the biggest implication, or I'll say one of the biggest implications is in your hiring process. So when you do choose to hire people, there are questions that are illegal for you to ask. Cuando tú decides contratar a alguien, hay implicaciones graves en esto. Y es las cosas que tú decides preguntarle a la persona cuando le haces una entrevista. Hay cosas que no puedes preguntar. So I've included a list here in the back of what some illegal questions are and then what a legal way to ask the same thing would be. Entonces, en la parte de atrás están las preguntas que son ilegal preguntar, pero hay una manera legal de poder hacer las mismas preguntas y que no sea considerado ilegal. So feel free to review those. Some of these, I think I would be curious to see if some of these are a surprise. Like, for example, you cannot ask someone who is applying for a job how old they are. Bueno, a él le gustaría saber si tienen alguna opinión sobre esto, porque hay algunas que a él le parece interesante, que es preguntarle a la persona qué edad tiene. Yep, Es algo que nadie le da pena a uno como preguntarlo. Sometimes that's something that you feel a little bit embarrassed to ask to someone. You typically don't ask that. Well, good. You should. What you can do, though. You can do. So you can't. Tú puedes preguntarlo, pero de otra manera. The applicant, the person applying for the job, can tell you whatever they want to. La persona que aplica el trabajo puede decirte lo que quiera. So if somebody volunteers, comes into a job interview and says, "Hey, I'm only 20 years old and I'm a Christian." Alguien puede venir voluntariamente y decirte, tengo 21 años y soy cristiano.
that's fine Eso está bien, because they volunteered that information. porque ellos voluntariamente te quisieron decir esa información. You didn't ask, but they told you. Tú no preguntaste, pero Okay. yo te diré. Right. But if you were to say, if someone were to come in and sit across from you and say, how old are you and what are your religious beliefs? That would be, Illegal. it would be a basis for them to say that you're discriminating against them. Entonces, si tú como empleador vas y le preguntas qué edad tienes y cuál es tu religión, eso ya es una base para que sea ilegal y para que te acusen de discriminación. O sea, hablar directamente, hay que saberlo manipular. Sí, Disfrazarlo. hay maneras de hacer la misma pregunta, pero Disfrazado. de otra manera. Okay. So that is the same with all of the protected classes. So you can't ask people what country they're from. Tampoco puedes preguntarle de dónde vienen, que tiene relación con las clases protegidas, porque lo estarías discriminando por la nacionalidad o por el sitio donde viene. Instead, you can ask them, are you authorized to work in the US? En vez de eso, tú puedes preguntarle si está autorizado a trabajar en los Estados Unidos. Make sense? ¿Sí? Okay. Any questions about any of that? ¿Alguna pregunta acerca de esto? No, ninguna. De casualidad, ¿saben cuáles han sido las consecuencias de las personas que sí han hecho esas preguntas? Y como por curiosidad, ¿cuáles son las consecuencias? The consequences are for the person who in some way asked these questions, these illegal questions. Yeah, that's a great question. It's not so it's not like the government's just going to show up and arrest you. Es una buena pregunta. No es que el gobierno va a presentarse y te va a arrestar. Okay, but what can happen is that you could be putting yourself in a situation where you might be at risk for like a lawsuit or some kind of legal action. Lo que puede pasar es que tú te pones en una situación de riesgo en el que te pudiesen llegar a demandar. Have you ever heard of like, I don't know if there's, we hear, at least I hear things about companies getting sued by their employees, things like that happening. Has escuchado cuando las compañías, cuando hay compañías que reciben demandas de sus empleados, ¿verdad? The vast majority of what that dynamic in the United States is this. It's people arguing that they have been discriminated against in a way that is illegal. La mayoría es basada en esto. Personas que han sido discriminadas de alguna forma y es basado en esta ley o en este reglamento. So what you would be doing is opening yourself up to a liability to have to defend yourself if an employee did, hire a lawyer and they wanted to I don't know, see if they can get some money from you, basically. Entonces eres propenso a que te demanden y se tenga que, la persona te quiera demandar y quiera quitarte dinero y vas a tener que responder ante eso. Make sense? ¿Entendiste? Sí, entendí. Yes. Edward, tiene una pregunta. Thank you. Edward. Sí, yo tengo una pregunta. Lo he escuchado, alguna vez escuché un caso que sucedió, que incluso estuvo en noticias, en el cual un empleador exigía o obligaba a las otras personas que en el sitio de trabajo se hablara en inglés. Eso por ley está bien, exigir. Bueno, la mayoría de los que estamos aquí somos latinos, o sea, en Estados Unidos, pero ¿es legal exigir eso? An employer demand their employees that speak in English. Is that something illegal here that because most of the people speak Spanish or some of the people speak Spanish, that employer demand that you have to speak English instead of Spanish? Please note that language is not on this list. Bueno, acá en esta lista no está el idioma. Which means you are allowed to discriminate. Lo que based quiere on that. decir que sí se te permite discriminar a una persona por eso. Ah, okay. For example,
this one can go the other way. But for example, when I hired Sumi as our office manager, I had a requirement that individual speaks Spanish. Por ejemplo, esto puede ser de otra manera. Cuando me contrataron a mí, me dijeron que uno de los requerimientos era que yo hablara español. Okay. Because that's what I needed for that role. But as the employer, I'm free to define the requirements of the role in any way that I see fit, as long as it's not discriminating against people in these categories. So, como empleador, yo tengo la libertad de definir los requisitos que debe tener el cargo que yo estoy postulando, siempre y cuando eso no vaya en contra de la discriminación con estas categorías que están acá. Does that make sense? ¿Sí? ¿Entendiste ese punto? Yes. Yeah, I understand. I understand. Okay. Any other questions? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Go ahead. Sí. Si yo pregunto, por ejemplo, yo cuando estoy contratando, yo le pregunto a las personas, ¿tiene Social Security? Y la otra cosa que le pregunto es, ¿en qué zona vives? Eso no afecta en nada, sobre todo preguntarle si tiene Social Security. Typically, when he hires people, he asks if they have a social security number, and he also asks in which area of the town they live. So he thinks that there's any issue if he has that, right? No, I think No me va a preguntar cuál es I don't think that tu there's any issue with that. No. No, certainly where they live that's not an issue. The Social Security number thing, I don't see why that would be a problem. No, él no ve por qué eso pudiese ser un problema. Ok, gracias. No lo ve dentro de lo que son los lineamientos para establecer si alguna pregunta es ilegal. Ok. Okay. Okay. The last one that's on here that is probably not a lot of questions about, but that I just thought would be interesting to make sure that you guys know about is that there is a law under the FMLA. It's called the Family Medical Leave Act that does entitle employees to 12 weeks of leave under certain medical situations. Hay una ley también que pensó que sería bueno que ustedes supieran que cuando tienes empleados que ellos tienen derecho a tener un tiempo fuera acorde a lo que es el FMLA, que es como un ente que regula el tiempo que las personas pudiesen estar fuera de su lugar de trabajo por razones relacionadas a algo médico, que en este caso es 12 semanas. So that's just one I wanted you guys for you to be aware of. It is unpaid leave. You are not required to pay the individual during that period of time. Ustedes no están obligados a pagarle a la persona durante ese periodo de tiempo, pero es bueno que sepan que existe esto. But they do, when they return from their leave, their job is protected by federal law. So you are required to give them their job back or give them a job of similar pay. Okay. Lo que sí necesitan saber es que después de que esa persona termina esa ausencia, debe tener su trabajo de vuelta, o el mismo o uno que sea similar en pago por un año. Okay. Now that's if they're a W-2 employee. Solamente esto aplica cuando es un empleado W2. So just so that you know, but okay. That was all that I had for today. So I guess I'll open it up for any other questions, anything that anybody else would like to know. We'd be more than happy to dig into that or maybe include it in the next conversation. Ok, esto por ahora fue todo lo que tenemos para el día de hoy. Si alguien tiene algo que compartir o alguien tiene alguna pregunta o algo que quisiera que tal vez incluyéramos en un próximo entrenamiento, estamos abiertos a escuchar. No, muchísimas gracias por toda la información. Fue de gran ayuda lo que nos ayudaron y sí, claro.
Yo creo que sí, de pronto hay más preguntitas, pero eventualmente se las haremos a Mr. Matt. Yeah, they say thank you that they thought that they are really helpful things that you have told them. And if they have any question that he's pretty sure that they will ask you. Yeah, no worries. Happy to help. No hay problema, él le gusta ayudar. Thank you, Matt. Yeah, anytime, Eddie. Nice. Thanks for coming. Okay, well, if there's no Sure. other questions, then I guess we're gonna wrap the call up and we are gonna take it Si from no there. hay más preguntas, entonces, bueno, cerramos la sesión del día de hoy. Gracias por asistir. Okay, Gracias. thank you. Thank you very much. No, muy agradecido por toda la información, de verdad que bien interesante. Muchas gracias. Really interesting information. Muchas gracias por toda la información muy valiosa. Thanks. Really valuable information. Gracias por la información. Thank you, thank you. Thank you. Happy to do it. Let us Thank know you if there's for- any other topics you guys want to go over. Déjenos saber Thank si you hay por algún su otro tiempo. tópico del cual quisieran hablar en otro momento. Ok. Si se pudiera pasar la grabación, sería bien útil también para uno tener If they can have the record, that would be awesome for those who can wait. Yep. I will Okay, try to do no hay that. problema. you. Gracias. Okay. Thank you. Bye, guys. I don't know.